Hermanos, bendito Dios que nosotros en Cristo no debemos malinvertir nuestro tiempo filosofando en si el por qué fui puesto yo en esta tierra, quién soy yo, cuál es mi razón de ser, cuál es mi propósito. Yo entiendo al mundo, que el mundo invierta, entre comillas, o bien invierta su tiempo preguntándose por esos menesteres. Es triste. Nosotros fuimos en algún momento parte del mundo sin Cristo y no hay esperanza. Entonces, tiene razón el mundo cuando se empiezan a hacer ese tipo de preguntas. No hay que criticarlos. Hay que recordarnos cuando nosotros estábamos sin esperanza. Pero nosotros, los que vivimos de esperanza y vivimos por la fe, la palabra de Dios, que es nuestra base, nos dice claramente cuál es mi propósito, cuál es mi razón de ser. Me ayudan ustedes, van a ir buscando Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lo demás, por el tema del tiempo, yo lo voy a Entonces les decía, mientras ustedes buscan Segunda de Crónicas, capítulo 20, y yo después ahí voy a leer junto con ustedes. La palabra de Dios nos es clara y me dice a mí cuál es mi propósito, o mi motivo, o mi razón de ser, mi móvil, del caminar o del levantarme a diario. Decía un predicador a veces que sufría de depresión, a veces no tengo ganas de levantarme de la cama, pero por ti, Cristo, por ti me voy a levantar. Para tu gloria. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hoy estaba hablando con un hermano y me tocó, me dolió mientras hablaba con él. O sentí compasión en el sentido que sentí la misma pasión que él estaba sintiendo o el mismo problema que él me describía a mí. A veces yo siento eso, no tengo ganas de orar, porque nosotros estamos siendo regenerados. Hasta que tengamos el cuerpo glorificado, Edgardo va a dejar de ser totalmente el Edgardo en la carne. A veces no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas de hacer muchas cosas, pero por obediencia y en fe lo hacemos. Mire, lo que el versículo nos está diciendo es: todo lo que hagamos, hasta las cosas más triviales, lo más mundano, como el comer y beber, debe ser hecho para la gloria de Dios. Hay veces, y muchas veces yo, leyendo este versículo, me quedaba ahí, pero habla de todo, circunscribe todas las actividades que nosotros hagamos, porque miren lo que dice: como el comer o beber, dice, bebéis, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquiera cosa que hagamos, debe ser hecha para la gloria de Dios. Bien decía Pablo, para mí vivir es Cristo. Esa era su razón de ser. Cristo, Jesús y su gloria. Era su razón de seguir como la debe ser para nosotros. Ese debe ser nuestro fin último. ¿Y qué de nuestro Dios? ¿Espera Dios ser glorificado? Y viniendo un poquito más acá, antes de cuál es la expectativa de Dios. ¿Merece Dios ser glorificado? Porque si lo vemos desde un punto humanista, la gente que no está en Cristo dirá que Dios más egoísta o raro, ¿por qué? Qué egocéntrico, ¿por qué la gloria? Pero nosotros, que nos ha sido revelado a Cristo Jesús, a nuestro Dios, desde lo que estábamos leyendo hoy, desde Génesis para acá, es el Dios que ha creado todo. Creó el átomo, creó el cielo, la tierra, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, como escuchábamos hoy. Nos redimió por su sangre, la cruz, el evento cúspide. Entonces, nosotros los que estamos en Cristo sabemos que Él merece toda la gloria y la honra. ¿Cuál es la expectativa de Él? En Juan 4:23.
El último párrafo dice, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios espera que nosotros, los que estamos en espíritu y verdad, los que estamos en Cristo, le adoremos y vivamos para glorificarle. Entonces, habiéndoles dado esta verdad bíblica que todos compartimos como cuerpo, quería, en los breves minutos que me quedan, adentrarme en el estudio de otra preciosa verdad. De otra preciosa verdad. Hemos sido entonces correctamente endoctrinados, correctamente y bíblicamente endoctrinados, que yo debo trabajar y venir a la iglesia y servir para la gloria de Cristo. Pero ¿qué de nuestro Dios mientras nosotros hacemos eso? ¿Qué de aquella teología que Dios trabaja por nosotros? ¿Qué de esa hermenéutica o teología de un Dios que va a llegar al extremo a veces de pedirnos que nos quedemos quietos? Nosotros como el cuerpo de Cristo más que nunca debemos de trabajar por este mundo caído. La palabra de Dios es clara, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice a Moisés, ¿por qué te quedas parado? Sigue adelante. Cuando iba a cruzar a Josué, ¿por qué te postras? Levántate. Dios nos pide acción a veces, nos pide que activemos, nos pide que trabajemos, pero a veces Él va a llegar al extremo de decirles, quédate quieto y no hagas nada. De eso es lo que quiero que meditemos hoy. Porque Él es un Dios, como decíamos y como platicábamos, bien decían los hermanos en la prédica que escuchaban, un Dios que es amor, es un Dios Padre. Comenzó el predicador hoy diciendo, Él ama mostrar su poder. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en relación a eso. Él ama mostrar su poder por sus hijos. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por tus hijos que están acá, los que están en Cristo y los que no están, que sean enseñados y que sean alcanzados y que tengan temor de que hay un infierno real, que así como los que estamos en Cristo disfrutamos de que si hoy partimos vamos a un cielo real, el que no está en Cristo va a un infierno real. A tu cuerpo que esto le sirva de aliento y al que no es parte de tu cuerpo todavía, que sirva como un llamado de atención divina, de volvernos a ti, Señor, de que esa persona se vuelva a Cristo y que se haga de su vestido, de sus brazos y que no se suelte, que es la única salvación. Gracias, yo te pido que me des elocuencia, Señor, en mi debilidad y mi inseguridad, en mi falta en todo lo que a mí me falte, que tú suplas, Señor, para que seas tú el que hable y que sea tu palabra la que hable, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? 2 de Crónicas, capítulo 20. Voy a darle una introducción antes de... Perdón, sí. 2 de Crónicas, capítulo 20. Josafat, hermanos, si mal no me acuerdo, junto a Josías, David y Ezequías, son los 4 reyes más piadosos que tuvo Israel cuando estaba unido, y Judá. Josías, se le llama el buen rey Josías, Ezequías, un rey que fue obediente, igual Josafat, en la gran mayoría de su vida fue obediente, pero aparte de que era un rey piadoso y que había vivido en obediencia, exceptuando con el caso de Acab. Obviamente es hombre y pudo haber caído con el tema de Acab y Ocosías. Pero fuera de eso, Josafat vivió una vida piadosa. Pero, aparte de eso, él se preparó para tiempos de crisis. Él fue muy previsor. Israel, como todos sabemos, está en una zona caliente. Eso no es nuevo. Lo que está pasando en Gaza,
o con los palestinos. Esto tiene miles de años de ser. Y Josafat sabía que él, como rey, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, tenía una responsabilidad. Así que Josafat mandó a preparar ciudades, a fortificar Jerusalén, y llegó a construir un gran ejército. La Biblia nos habla bien, de una manera bien detallada, de un ejército grandísimo que él llegó a crear, porque él sabía que el tiempo de crisis iba a venir, tarde o temprano iba a ser atacado. El tema es que este rey, que es piadoso y que es previsor también, prepara las ciudades, prepara este gran ejército, prepara la logística. No sabía que Dios no quería mostrarse. Dios, no era el plan de Dios mostrarse por medio de ese ejército. Vamos a leer capítulo 20, versículo 1 y 2. Lo leo. Pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Viene el momento de prueba para Josafat, este rey piadoso y previsor. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí está en Asesón Tamar, que es en Hadi. Versículo 3 y 4. Oigan la respuesta de Josafat. Entonces él tuvo temor. No nos da pena, hermanos. Este rey era piadoso, era un Dios, era un rey, era alguien devoto a Jehová, pero tuvo temor. A pesar de que confiaba en Dios y a pesar de que se había preparado, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Era tan grande este ejército que se conmovió todo Jerusalén, todo Judá. Vamos a pasar al versículo 14, porque en este momento Josafat, rey piadoso, y que ha hecho reformas religiosas, no solo militares, sino que religiosas, está con temor. Y toda Judá también, todos están ayunando. Y cuando él reúne a toda Judá para pedirle que rueguen a Dios por la salvación de Jerusalén, miren lo que pasa en el versículo 14. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaré junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con nosotros, con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Lo que decía quien predicaba hoy en la mañana. Todos los días yo sufro de eso. Me veo impulsado a querer hacer las cosas por mí mismo, cuando yo sé que hay veces que Dios me ha dicho que me quede quieto. Y he desobedecido a veces. Y me ha ido mal. Me ha ido mal. Me imagino, ha sido la experiencia en algún momento. Es humano. Es la carne cuando dice, haz, haz, haz. Cuando Dios nos ha dicho que nos quedemos quietos. Estad quietos y ved la salvación. Estad quietos y ved la salvación. Versículo 22, que es el pináculo de todo lo que vamos a leer de acá de Crónicas. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Entonces, Josafat y Judá, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Sencillamente creer y observar esta gran salvación. Creer y observar esta gran salvación. Qué contradicción, hermanos. Miren cómo la carne y lo humano en nosotros nos hace hacer cosas que en lo espiritual no tienen razón de ser. Cuando Dios nos dice que nos estemos quietos y nosotros desobedecemos, desperdiciamos la oportunidad de ver el poder de Dios desplegado. Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Josafat no hubiera hecho caso? Y Josafat, en medio de su ansiedad, no oye al profeta o a la palabra de Dios que es emitida y se vuelve al 1.500.000 de soldados que tenía. No, vamos a prepararnos. Vamos a preparar nosotros emboscadas. Vamos a hacer una estrategia militar para pelear contra esta multitud. No hubiera pasado lo que pasó. Josafat, gracias a su obediencia y a su fe en la palabra de Dios, disfrutó de ver el poder de Dios desplegado. ¿Cuántas veces yo me he pensado, cuántas veces yo he perdido la oportunidad de ver la mano de Dios moverse en mi vida, por mí, a favor de mí, porque estoy acostumbrado a querer hacer las cosas a mi manera? Segunda de Crónicas 16:9. Me encanta esta palabra. Segunda de Crónicas 16:9, ahí atrásito. Solo el último párrafo vamos a leer porque es la parte que me interesa. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. En inglés, en la King James Bible, aquí dice, los ojos de Jehová contemplan. El contemplar es un paso más adelante que el mirar. Yo puedo solamente mirarle a usted, pero contemplarle es fijarme. En King James Bible, la traducción literal dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Y saben para qué recorre los ojos de Jehová toda la tierra? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Ama mostrar su poder a favor de su pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Hay dos tipos de religiones, dos tipos de dioses. El Dios verdadero y los dioses falsos. El Dios que nos pide fe es el verdadero. Y aquellos que piden obras o que hagamos por ellos son los dioses falsos. Miren el catolicismo, el islam o el calvinismo. Esas tres piden que nosotros debemos hacer obras. El verdadero Dios pide que creamos y pide fe de nosotros. Que creamos que Él es un Padre que está ávido de mostrarle su poder. ¿Quiénes somos? Pongámonos a pensar. El Dios ilimitado, infinito, tiene ganas en su corazón de mostrarse a usted en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Recordemos algo, en Cristo ya no hay nada sagrado y ya no hay nada que sea impuro. Todo lo que nosotros hagamos, lo que yo estoy haciendo en este momento es sagrado. Y hoy que estaba jugando fútbol con mis dos hijos, era sagrado también. Ya no hay nada mundano porque Cristo rompió. Cuando Cristo murió y dijo consumado es, se partió por mitad. Esa división entre lo santo y lo santísimo. Dios quiere, está ávido de mostrar su poder, según Segunda de Crónicas. Dice que está contemplando y buscando a quien muestra su poder. Salmo 50:15, se lo voy a leer. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Por eso les di la introducción. Nuestra razón de ser es darle gloria a Dios, vivir para Dios, comer, beber, trabajar para Dios. Pero hay momentos que miren lo que nos pide Dios.
¿Qué hago en el día de angustia? Igual que Josafat. Ahí está en capítulo 50, versículo 15 de Salmos. Nosotros tenemos que hacer dos cosas, según esta palabra. Primero, invocarle. Y después, dice, y tú me honrarás. Lo que hizo Josafat. Lo invocaron y terminaron honrándole. Pero ¿quién hace todo? Te libraré. El trabajo lo hace Dios. Porque hay veces que somos tan tercos. ¿Por qué ese pleito entre el espíritu, mi espíritu y la carne, o el Espíritu Santo y mi carne? Y a veces es tan terca que la carne es falta de senso, conociendo la palabra de Dios. La palabra que leía, hermano Kevin, Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que Él espera. ¿Qué otro Dios? ¿El Dios de los calvinistas, o de los católicos, o de los musulmanes, o de los mormones? Esperan de que su congregación hagan por ellos. Miren esas procesiones cuando la gente va de rodillas. A mí me da molestia, me da dolor. Una vez fuimos con mi familia a Valle de Ángeles y con mi hijo mirábamos salir a toda esa gente de esa católica, y yo le decía, mira el trabajo que tenemos que hacer, toda esa gente está perdida. ¿Qué es el catolicismo? ¿Saben qué es lo que es el catolicismo? Es tratar de pasar a algo tangible, lo espiritual. Eso es el catolicismo. Ídolos. Dicen que Cristo, esa herejía de que Cristo es el pan que ellos comen. Nosotros no vivimos por vista. ¿Qué Dios? Como el nuestro Dios, como el verdadero Dios. No como Alá o como el Dios de los católicos, como nuestro Dios. Dice, oigan lo que dice, que hiciese por el que en Él espera. Estoy amontonándoles evidencia de lo que vivió Josafat, que son promesas para nosotros. Que hiciese por el que en Él espera. Dos puntos que quiero sacar de este versículo. Otra vez tenemos a este Padre ávido por mostrarse. Ávido por trabajar por nosotros. Y dos, ¿cuál es la condición? Por el que en Él espera. Eso quiere decir que si somos desobedientes, como decía, hoy en la mañana se nos decía, parcialmente obedientes, Él no se va a mostrar. No esperemos eso. No es eso lo que la palabra de Dios dice. Y quiero cerrar, hermanos, con una verdad que si alguien a mí me la contara, yo no la creería. Si esto como voy a cerrar el estudio, yo no lo hubiese encontrado en la palabra de Dios, yo no me lo creería. Yo diría, no puede ser. No puede ser. Pero Cristo lo dice, el Espíritu Santo lo dice. Lucas 12:37. Bienaventurados, lo voy a leer por tema de tiempo, hermanos, disculpen. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo no me lo podría creer si le estudiamos este versículo. Viene del griego perisonumi, fajar. Fajar quiere decirse fajarse alrededor, sujetarse al cinturón de uno. Porque es importante entender eso. El contexto que nos está hablando el versículo es cuando Él venga y nos halle velando. Está hablando del regreso de Cristo. Ya no está hablando del Cristo que fue humillado o del siervo obediente que llegó a la cruz y luego resucitó. Está hablando del Cristo resucitado, del Rey Todopoderoso, del Dios hombre, del que merece que cuando Él vaya pasando yo me hinque y bese sus pies y besemos el camino donde Él ha caminado. Pero miren lo que nos dice la palabra. Dice que este Dios Rey, nos dice la palabra, se va a fajar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un accidente lo que Él está haciendo en este versículo. Parte de su plan, nosotros todos sabemos y hemos sido enseñados qué pasó cuando Cristo resucitó. Él está a la diestra, sentado a la diestra
del Padre y está siendo adorado por millones de ángeles. Y nosotros vamos a vivir toda una eternidad para adorarle. Pero parte del plan de nuestro Señor Jesús nos lo revela este versículo. Va a haber algún momento que a nosotros los creyentes, Él se va a fajar y se va a comportar como siervo en la eternidad. Yo por eso les decía que yo esto no lo creería si no lo dijera Lucas 12:37. Su servicio por el creyente no será antojadizo o un accidente. Por eso no menciona la palabra fajar. Es parte de su plan para la eternidad. Y vendrá a servirles, dice. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ese servirles viene de diaconé, que quiere decir ser servidor o servir a, ya sea domésticamente o como anfitrión. Lo que yo no quiero que perdamos de vista, hermanos, es el valor que Cristo le da al servicio. Cristo dice que Él vino para dar su vida y servir. Y así fue. Y aún Él, resucitado, honrado y que será glorificado, y viviremos dando gloria y honra y cantándole por toda la eternidad porque Él lo merece, se va a tomar el tiempo para fajarse en el cielo y servirnos. Entonces miren la cronología. El Dios que ama trabajar hoy por usted se va a tomar el tiempo en la eternidad de bajarse del trono donde está siendo adorado para servirle a la mesa. A usted que es creyente y a usted que ama a Cristo y ama su regreso. Estos ejemplos, hermanos, dice que Jesús conquistador se ceñirá, es decir, tomará el papel de siervo y lo servirá. No pasemos por alto esta preciosa verdad acerca de nuestro Señor Jesús, un rey que a su regreso estará ministrando a los creyentes. Lo que no quiero que perdamos de vista, hermanos. Debemos de vivir para la gloria y la honra de Dios. Debemos de vivir para servir a su cuerpo. Debo de ocuparme en mi cabeza por ministrar por medio de la oración a mis hermanos, o por medio del servicio de la palabra, o por cualquier otra cosa. Pero en Cristo tenemos un Dios que se ocupa también y dedica tiempo a trabajar por quienes en Él esperan. Y eso no solo es un tema de ahorita, no es un tema que solo embarca esta vida, sino que según Lucas 12:37 va a ser parte de la eternidad. Y esa es la bendición que todos buscamos y esperamos. Dios bendiga su palabra.